En mayo de 2018, en el distrito de Bisham, en el suroeste de China, 15 personas resultaron intoxicadas tras beber un licor casero preparado con raíces de una planta. Bastaron unos pocos sorbos para que aparecieran los primeros síntomas: entumecimiento, vómitos, arritmias y, en 5 casos, la muerte. Lo más sorprendente es que esta planta, cuya toxicidad es conocida desde hace siglos y que ha estado relacionada con numerosas muertes, sigue siendo utilizada incluso hoy, pese a ser considerada una de las más peligrosas del mundo. La planta detrás de aquel trágico licor pertenece al género Aconitum, que agrupa a más de 200 especies que crecen en regiones frías y montañosas del hemisferio norte. Se la conoce comúnmente como acónito o matalobos. Aunque varían en forma y color, todas las especies comparten una característica peligrosa: contienen alcaloides que actúan sobre el sistema nervioso y el corazón. Cada parte de la planta, tanto sus tallos, hojas, flores y especialmente las raíces, concentran estos compuestos, cuya toxicidad ha sido documentada desde la antigüedad. Esta planta era tan letal que en la mitología griega se decía que el acónito nació de la espuma venenosa que cayó de la boca de Cerbero, el perro guardián del inframundo, cuando Hércules lo sacó al mundo de los vivos. Desde entonces, la planta quedó asociada a la muerte y a los poderes oscuros, convirtiéndose en un símbolo de brujería. Fuera del mito, el acónito se empleó como veneno en castigos y asesinatos selectivos. En Roma adquirió una reputación peligrosa entre las élites, donde se creía que era usado para eliminar rivales políticos o herederos incómodos. Su fama como el veneno de los poderosos creció tanto que Plinio el Viejo la mencionó en su Naturalis Historia. Esta era una enciclopedia romana de historia natural, escrita entre los años 77 y 79 después de Cristo. Ahí lo describía como una de las plantas más mortales conocidas. Plinio no menciona una prohibición legal sobre su cultivo, solo advierte sobre su uso criminal. Sin embargo, la prohibición formal se reforzó décadas después durante el reinado del emperador Trajano, entre el año 98 y 117 después de Cristo, cuando se aplicaron con mayor rigor las disposiciones de la Lex Cornelia, castigando la posesión y cultivo del acónito con la intención de envenenar. Pero tanto en Grecia y Roma, el acónito no fue empleado únicamente como veneno. Médicos como Dioscorides y Galeno lo registraron en sus tratados como un analgésico muy potente, utilizado en dosis mínimas para aliviar dolores intensos. Debido a su toxicidad extrema, su administración era altamente riesgosa y una pequeña variación en la dosis podía resultar mortal. Por eso, en muchos casos se aplicaba de manera externa en forma de pomadas para adormecer zonas adoloridas. Esta tradición médica se mantuvo más tarde en el Imperio Bizantino, durante los siglos IV y VI después de Cristo, donde médicos como Oribacio y Aecio de Amida conservaron su uso en compendios farmacológicos, siempre acompañado de estrictas advertencias. Durante la Edad Media, este conocimiento sobrevivió entre alquimistas y herbolarios, pero la planta adquirió una reputación más siniestra. No tardó en aparecer en los manuales de brujería y superstición. Se decía que las brujas la utilizaban en ungüentos y pociones, tanto para causar daño como para protegerse de los espíritus y criaturas malignas. Fue también en este periodo cuando comenzó a conocerse con el nombre de matalobos. En regiones montañosas de Europa Central y del Este, el acónito era utilizado para envenenar flechas y también para envenenar trampas destinadas a cazar lobos, animales que amenazaban constantemente al ganado. Con el tiempo, esa práctica se mezcló con las creencias sobre los hombres lobo y la planta pasó a verse como un medio para repeler o destruir a estas criaturas. En Oriente, su historia tomó un rumbo distinto. En la medicina tradicional china y en la ayurvédica, ciertas especies de acónito fueron empleadas para aliviar dolores o mejorar la circulación, pero solamente se usaba tras un meticuloso proceso de purificación que reducía parcialmente su toxicidad. La toxicidad del acónito se debe principalmente a un alcaloide llamado aconitina y otros derivados como mesaconitina e ipaconitina. El alcaloide principal, la aconitina, interfiere con los canales de sodio de las células nerviosas y cardíacas. Lo que provoca es que se mantengan abiertos más tiempo de lo normal, causando una sobreexcitación que altera el ritmo del corazón y bloquea el control de los músculos. La cantidad capaz de causar daño es muy pequeña y varía según la especie y la forma de preparación. Por eso no existe una dosis segura ni se recomienda su uso. Existe además un riesgo por absorción cutánea. Aunque es poco común, el simple contacto con la planta puede causar sensación de hormigueo o adormecimiento en la piel. Pero puede darse casos graves si es que existen heridas abiertas o si se manipula extractos concentrados durante mucho tiempo. Por esto se recomienda siempre usar guantes al tocarla.
Hoy el acónito aún puede encontrarse en distintas regiones del mundo, sobre todo en zonas frías y de montaña. Aunque no es una planta común, algunas especies se cultivan como ornamentales y también pueden ser usadas en arreglos florales. En China y otros países de Asia, ciertas variedades siguen teniendo un uso limitado dentro de la medicina tradicional, pero siempre bajo procesos estrictos que reducen su toxicidad. Estas preparaciones suelen implicar hervir la raíz durante largos periodos de tiempo, lo que permite hidrolizar los compuestos más peligrosos. Aún así, cuando el proceso no se realiza correctamente, el riesgo puede ser letal. En el caso que mencionamos al inicio, es posible que la bebida no haya sido preparada de forma adecuada, lo que explicaría la intoxicación que dejó a varias personas hospitalizadas. Incluso fuera de Asia, el acónito ha sido responsable de envenenamientos deliberados. Uno de los casos más notorios ocurrió en el Reino Unido en 2009. Donde Lakhbir Kaur Singh, una mujer británica de origen indio, entró en la casa de su expareja y añadió extracto de Aconitum ferox a un plato de curry que él y su nueva prometida guardaban en el refrigerador. Lakhbinder Chema murió pocas horas después de consumirlo, mientras que su prometida logró sobrevivir tras recibir atención médica intensiva. El caso conmocionó el país por el uso de una toxina tan rara y difícil de detectar. En 2010, Singh fue condenada a cadena perpetua con un mínimo de 23 años antes de poder solicitar libertad condicional. Y así llegamos al final de la historia del acónito. Y cuéntame, ¿ya habías oído hablar de esta planta?